algo ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a platicar hoy entonces. Voy a dar una breve introducción de qué es Lambda. Solo antes quisiera saber quiénes han trabajado o están trabajando algo ahorita y tienen con alguna función Lambda funcionando en producción. ¿En producción no? Bueno, en desarrollo. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos saben qué es Lambda? Más o menos. Bueno. Lambda es un servicio que salió por ahí en 2014. Lo anunciaron en el reInvent. ¿Y por qué es que escuchamos tanto acerca de esto y por qué escuchamos tanta bulla de qué es Lambda? Bueno, es un servicio computacional en el que nosotros no nos tenemos que preocupar por administrar servidores, sino que solamente nos enfocamos en hacer nuestro código, lo publicamos en Amazon y ya está funcionando. Pero eso realmente, vamos a ver de que se pudiera usar para algunas cosas, y por eso es de que sacaron otro servicio que se llama API Gateway, en donde ya pudiéramos empezar a hacer algo más interesante, como hacer un backend para una app móvil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es un escenario típico. Una historia típica es que nosotros tenemos, por ejemplo, esto en AWS, y esto es un ejemplo, no sé si lo van a lograr ver ahí, pero está algo chiquito. Es una arquitectura de un sitio en donde utiliza EC2, ASG, CLBS. Entonces, si se dan cuenta, empiezan con el cliente está ahí haciendo, el primer paso es hacer un ping a Route 53. Route 53 lo lleva a CloudFront, que CloudFront estaría sirviendo todos los archivos estáticos y está utilizando una fuente de esos archivos estáticos que es S3, como lo vimos hace un momento. Para los archivos que no son estáticos, entonces necesita utilizar ya algo, por ejemplo un Nginx o un Apache, en donde nosotros vemos que hay enfrente de eso hay un load balancer y atrás de eso hay dos web servers. Pero ¿por qué el load balancer está atrás del CloudFront? Porque no vamos a hablar esta vez de CloudFront, pero en CloudFront nosotros podemos tener varios orígenes y uno de esos orígenes va a ser entonces el load balancer. Atrás del load balancer van a estar dos máquinas que están en un ASG para que puedan crecer horizontalmente y poder agregar más servidores conforme se necesita. Y es la parte, por decirlo así, pública, y la parte backend en donde tendríamos algo que quisiéramos que fuera privado, como lo estábamos viendo hace un momento. No sé, se me ocurre ahí tener el acceso a un API REST que solamente exponga lo que tengamos en la base de datos. Tenemos dos servidores igual, Autoscaling Group, y atrás de eso están consumiendo un RDS que es multi-AZ. Si se dan cuenta, la parte gris que está ahí tiene A y B. Cada una de esas es una zona de disponibilidad. Entonces, la base de datos en RDS está multi-AZ por si alguna vez alguna zona de disponibilidad se cae, solito RDS hace el switch, ¿verdad? Entonces, la aplicación sigue funcionando y podríamos decir que esa arquitectura es redundante y altamente disponible. Pero eso crea como que hay como muchos pasos, infraestructura que nosotros nos tenemos que preocupar. Otro caso típico es, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer un proceso de ETL, donde necesitamos transformar datos que están en algún formato y necesitamos estandarizarlo, pasarle alguna funcionalidad, algún proceso, y eso lo va a guardar en un storage, puede ser un RDS, y vemos ahí que, por ejemplo, está un job manager que podría hacer X cosa, lo que ustedes decían utilizar, está como una elástica IP, entonces el usuario entra y triggerea el job, y eso, por ejemplo, utiliza como función, como para obtener los datos o la data que quiere transformar un RDS. Eso, a su vez, consulta un bucket de S3 en donde se van a subir los archivos. Hay otro, por ejemplo, aquí podríamos tener un manejo de colas para ir procesando todo eso, y en base a cómo vayamos metiendo las cosas o los procesos o los requests para procesos en la cola, va a haber ahí atrás un nodo de workers que también está en un autoscaling group que nosotros lo podemos configurar
con CloudWatch para que con una métrica de SQS, que es la cola, el servicio de cola que nos da Amazon, pudiera crecer y consumir los mensajes que están en la cola de una manera rápida y escalable, ¿verdad? Por ahí vemos algo que miren qué tan viejo es el diagrama, porque dice SimpleDB y ahora Amazon está promocionando DynamoDB, ¿verdad? Sería una base de datos no SQL por si quisiéramos utilizar RDS o no SQL, tanto para manejar almacenamiento, datos que son que lo necesitamos persistir, o también en una no SQL que necesitaríamos algún tipo de dato no relacional o que necesitaríamos, por ejemplo, crece demasiado y ahí queremos manejar, por ejemplo, la sesión, porque podríamos utilizar de ese lado los worker spot instances y la instancia se viene abajo y como se pierde el estado, podríamos tener otra vez el estado de DynamoDB. Pero si se dan cuenta, aquí es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La típica historia es que nosotros debemos proveer servidores, tenemos que planificar la capacidad, escalamiento, recursos, qué es lo que vamos a necesitar. Tenemos que nosotros mismos, aunque utilicemos Code Build o Code Deploy, tenemos que automatizar los deployments, los lanzamientos. Tenemos que manejar las configuraciones, tenemos que hacer monitoreo todo el tiempo, etc. Típica tarea de un sysadmin en lo que tenemos que tener una aplicación y quizás, no estoy diciendo que ahora todos nos vamos a mover a este nuevo modelo y vamos a dejar atrás esto, porque no es para todo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Nos ofrecen Lambda. AWS Lambda entonces viene a solucionar muchos de estos problemas y nosotros ya no nos tenemos que preocupar de manejar los servidores, porque esa tarea se la delegamos a Amazon. Entonces nosotros podríamos tener nuestra función Lambda creada y no necesitamos tener servidores corriendo todo el tiempo, sino que solamente cuando sea necesario. Por ejemplo, en lugar de tener algún job o algún cron job o lo que sea que apague las instancias de desarrollo en la noche, nosotros podríamos tener todo esto en Lambda y solo va a ser utilizado cuando sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? No tenemos servidores que administrar, el escalamiento es continuo y nosotros podemos medir en subsegundos. De hecho, así es como trabaja el billing. Vamos a ver un ejemplo aquí, cómo es que Amazon nos cobra esa parte, pero si se dan cuenta acá, nosotros no tenemos que preocuparnos de los servidores, y voy a hacer énfasis en el escalamiento continuo. Porque si nosotros necesitamos, el tráfico crece, o por ejemplo, los archivos que necesitamos procesar crecen, nosotros tenemos que autoescalar nuestro stack de servidores y podríamos dejarlo mismo. Pero en esta parte nosotros no tenemos de qué preocuparnos por eso, porque Amazon es el encargado de crear toda la infraestructura detrás y puede soportar lo que se venga, ¿verdad? Si hay un burst y no puede procesarlo por X o Y razón, porque también es limitado, quizás podríamos hacer un deep dive de Lambda y podríamos evaluar cada uno de los escenarios en los que podría afectar esto, pero les pongo un ejemplo. Para los eventos de S3, lo que hace es, si no puede, entonces hay 3 retries, el evento que triggerió la Lambda tiene 3 retries. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí es de que lo tenemos calendarizado, que corre esta función Lambda, y si por alguna razón algo falló, él solito hace el retry. Entonces, eso está genial porque nosotros no tenemos que preocuparnos de qué va a pasar si algo falla. Más sin embargo, nuestro código tiene que ser idempotente. ¿Qué es este término, idempotente? Que si la función lambda va a correr un proceso y yo lo corro 100 veces, va a hacer el mismo comportamiento. Quiere decir, por ejemplo, si va a procesar un archivo y no queremos procesarlo 100 veces, en el código deberíamos de tener un if, ya lo procesó, ok, ya no lo vuelvo a procesar. No importa que me llame 100 veces, pero ya no lo vuelvo a procesar. ¿Sí? Es un poco de los tweaks y las cosas que hay que tener como en mente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona entonces? Nosotros podemos tener un código
De hecho, aquí dice, nosotros podemos subir nuestro código. Lambda soporta Node.js, soporta C#, soporta Java y soporta Python. Estoy seguro que más lenguajes van a seguir viniendo, y una de las cosas que yo quisiera que soportara sería Docker. Eso cierra la brecha y ya pues, podemos hacer lo que sea, y con que soporte containers, dentro de containers, que estoy seguro que han de estar utilizando containers, no dicen cuáles, ¿verdad? Pero ya con eso cerraría la brecha. Pero sobre JVM se puede correr Scala. Claro, claro. De hecho, lo que subís es un YAR. Lo empaquetás. Ahí hay en la documentación, hay una forma de cómo tenés que empaquetar tu código para que sea un YAR y lo subas. Y ahí no importa qué es. Creo que ahí está especificado bien incluso qué JVM puedes usar, o qué tipo, o qué número de versión te soporta, ¿verdad? Porque tampoco te va a soportar todas. Pero sí es de considerar. Hay que hacer unas pequeñas modificaciones al código, y son adaptaciones. Pero yo esperaría de que si nosotros utilizamos una arquitectura desacoplada a nuestro código, no nos va a importar que nuestro código lo pongamos en Lambda, lo pongamos en un container, lo pongamos atrás de un Nginx. Nuestro código, nuestra cajita negra, debería de soportar todo lo que nosotros le pongamos enfrente, ¿verdad? Eso es lo que vemos comúnmente en Internet, que se le llama Clean Architecture, ¿verdad? Bueno, entonces, uno sube su código. De hecho, hasta lo pueden subir en el browser. Ahí ustedes pueden codificar o pueden automatizar estos deployments. Esta función lambda funciona por eventos. De hecho, si se dan cuenta, si pusieron atención, el nombre de la presentación abajo decía computación orientada a eventos. Porque la idea es de que ahora ya no va a ejecutarse la lambda. Realmente cuando necesitamos nosotros un API REST, el evento sería de que el usuario o un cliente, un teléfono o algo, hizo el request a ese API. Ese es un evento. Entonces reacciona a un evento. Por eso es de que vamos a ver mucho. Les recomiendo yo continuar la lectura y de qué se trata todo esto de Event Driven Architecture, para que podamos lograr entender de que esto realmente cambia el panorama, pero tal vez no lo cambia tanto, ¿verdad? Tenemos integraciones con S3, o casi que todos los servicios de Amazon. Tenemos la integración, eso está bien chilero, porque podemos tener integración con CloudWatch y con CloudTrail. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acción que alguien ejecute con el API de Amazon, lo podemos mandar a una función Lambda. Esto está perfecto para algún escenario en el que digamos, bueno, yo quiero ver que me notifique, o que le notifique a SecOps cuando alguien cambió el security group de cualquier instancia. Cuando alguien abrió el puerto 22 anywhere, quiero que me avise, y podríamos incluso, bueno, me avisó, pero también soy proactivo y lo voy a cerrar, ¿verdad? O que incluso deje de hacerlo solo a ciertos usuarios. Esto realmente está en las herramientas, y solo desde que seamos creativos. Después vemos de que solo va a correr cuando se necesita, y se paga solamente por el uso. Hay un free tier que en mi caso, en nuestro caso, donde estoy trabajando, les puedo decir que tenemos 10 o 20 lambdas y no estamos pagando ni un solo centavo. El siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos? Es orientado a eventos, sin estado. Me voy a detener aquí, porque entonces tenemos que tener bien claro este concepto de que es stateless. Nuestro código debe soportar este comportamiento. Porque ¿qué quiere decir? Si nuestro código está dependiendo de un archivo que generó, y la llamada consecuente depende de ese archivo que generó localmente, porque al final de cuentas esto está corriendo en un servidor. Pero si nuestro próximo request depende de ese archivo, no tenemos la garantía de que el contenedor esté en el mismo host. Eso es un punto. ¿Cómo vamos a manejar stateless? Esto nos permite escalar horizontalmente. El estado lo va a manejar entonces, por ejemplo, un DynamoDB, lo vamos a manejar en Elastic Cache, lo vamos a manejar en Redis, y ahí es donde va a estar el estado. Entonces no importa en dónde corramos o en qué momento corra la lambda, el estado va a estar desacoplado del código. Podemos, de hecho, fue uno de los últimos anuncios, que podemos correr concurrentemente 1000 funciones lambda. 1000 funciones lambda pueden correr concurrentemente. Si después de eso tienen problemas,
creo que ya son de otro nivel lo que están haciendo, ¿verdad? O los están atacando. No tenemos que manejar infraestructura. El concepto también cambia porque nosotros ya no podemos tener long running tasks. Tiene un límite de 5 minutos, creo que le puse segundos, pero son 5 minutos lo máximo que puede correr la lambda. Después de eso, no importa qué esté haciendo, mata la lambda, mata el contenedor. Soportan Node.js, Python, Java y C#. Les puse ahí Eclipse y Visual Studio porque lo cool de todo esto es que nosotros podemos deployar desde nuestro IDE el código a Lambda. De hecho, por ejemplo, hasta podemos debuguearlo en Eclipse y en Visual Studio. Quizás no es que la vayamos a debuguear cuando alguien lo ejecutó en Lambda, porque pues al menos de que nos peguemos a ese contenedor, ¿verdad? Pero sí podemos, si nosotros lo tenemos desacoplado, sí podemos aplicar unit testing sobre nuestro código, y no importa que hayamos acoplado esto de Lambda, ¿verdad? Pero por ejemplo con Visual Studio, solo bajamos el plugin, lo configuramos, le damos deploy y él se encarga de hacer el empaquetamiento, de subirlo, y no nos preocupamos ya nada de eso, ¿verdad? Puede consumir... ¿Cómo? El Visual Studio Code. No, tendría que ser el Visual Studio Code. O puedes usar Eclipse si es en el caso de Java. Ahí también está en la documentación de Amazon cómo configurarlo, ¿verdad? Pero las herramientas están. Puede consumir recursos internos al correr dentro de una VPC, pero esto tiene una penalización porque cuando está levantando el container le tiene que atachar una ANY y eso puede llegar a tomar tiempo, ¿verdad? Entonces, si realmente no necesitamos que esto consuma alguna base de datos que es interna, por ejemplo, un RDS, no la levantemos como VPC porque se va a tardar más en levantar. Nos va a permitir entonces enfocarnos en lo que nos importa. Realmente ya nos vamos a tener que preocupar de manejar infraestructura de servidores y solo nos vamos a enfocar en el código. ¿Saben para qué es un escenario esto? Muy perfecto para un startup que está empezando, o incluso ustedes tengan una idea en su app, el backend lo pueden manejar acá y pues pueden empezar invirtiendo 0 centavos, ¿sí? Nada más. Y quizás solamente que algún almacenamiento, pero el giga en S3 ahorita está en 23 centavos de dólares el giga, y a menos de que tengan bastantes cosas, yo esperaría que conforme vayan teniendo que pagar más, su aplicación vaya generando más dinero, ¿verdad? Bueno, el precio entonces es un poco complicado y espero darme a entender incluso en esta parte y con el ejemplo que les voy a dar. Tenemos 1 millón de ejecuciones gratis, free tier. Cada mes tienen un paquete que les dicen, miren, aquí están 1000 millones de ejecuciones de Lambda y ustedes los pueden ejecutar. Si están abajo de eso, no van a pagar nada. Si se pasan de eso, entonces van a pagar 20 centavos por cada millón. O sea que si van a tener 4 millones de requests al mes, solo van a pagar 60 centavos a nivel de ejecución. Este cobro es, digamos, para una cuenta premium de Amazon, digamos, Cualquiera. Tú puedes abrir hoy tu cuenta o usar tu cuenta personal y ya tenés ese free tier. Y no es el free tier que es de 1 año, esto es hasta que ellos cambien de opinión. Sí. Bueno, en el caso de Lambda. En el caso de Lambda. En la parte, aparte de que se lo pueden ejecutar esto, está la parte de la duración. ¿Se recuerdan que vamos a hacer, nos van a estar cobrando por lo que esté durando nuestra Lambda? Esto lleva un reto muy interesante como developers, porque entonces yo no voy a decir nada más por orgullo de que mi aplicación ahora corre en 100 milisegundos y antes corría en 3 segundos, solo por el orgullo, sino que le voy a decir, bueno, mira, reducí el billing porque ahora corre más rápido. Vamos, ya es tangible eso, ¿verdad? Ya tiene un propósito de por qué nos vamos a enfocar en que nuestro código realmente corra muy rápido. Entonces, nos cobran por gigabyte por segundo. Obviamente esto es prorrateado, ¿verdad? En el free tier tenemos 400,000
gigabytes por segundo. Y si nos pasamos de ese tier, tenemos 0.00001677 centavos de dólar por gigabyte por segundo. ¿Cómo así gigabytes por segundo? Por ejemplo, si tenés tu lambda, vos le puedes configurar cuánta memoria. Pero gigabytes. Sí. O sea, gigabytes son megas, ¿no? No, son por O sea, vos gigabytes. le configuras a tu función Sí, una cantidad de Ajá, memoria. le configuras una cantidad de memoria, 128, Ah. 256, 512. Y el CPU lo asigna solo. Del CPU no te tenés que preocupar, O sea, yo le asigno memoria. solo le asignar memoria. Y si hace una cosa ahí marciana y llama a otro servicio y... La teoría es de que si va a consumir más CPU, va a consumir más memoria. Puedes Es darse solo el caso, memoria lo que sí yo- solo te cobra memoria. Ajá. No sé cómo se han de cubrir, de alguna manera se han de cubrir ellos, ¿verdad? Algún límite has de tener, pero no te hacen billing por eso. El billing es por memoria. Aunque no sé si lo estoy entendiendo bien. Claro, sí. Entonces, digamos que tu función toma un segundo en ejecutar, tiene 1 gigabyte de memoria, tu función acceso a 1 gigabyte de memoria. Ajá, Eso quiere decir que te gastaste 1 gigabyte exacto. segundo. Sí, por ejemplo, Como ajá, entonces, sí, no es 1 gigabyte por segundo, es como 1 gigabyte segundo. te cobran el gigabyte que alocó. Por Ajá. ejemplo, si configuraste 128 megabytes, Ajá. solamente, Y te tardaste un segundo solo para hacerlo bien sencillo. ajá, ¿verdad? solo te va a cobrar 128. Ajá, gigabytes. ajá. Por eso decía yo que va a ser prorrateado. ¿Sí? Va. Continuamos. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. En este caso, tenemos gratis 1 millón, nos recordamos de eso, ¿verdad? Tenemos gratis 1 millón de ejecuciones y tenemos gratis 400.000 gigabytes por segundo. Nosotros venimos y creamos nuestra función lambda con 128 megabytes y esta corrió en el mes 30 millones de veces. Puede ser que las haya corrido en un lapso de tiempo corto o alrededor del mes. Y cada vez que corría se tardaba 200 milisegundos. Es un escenario más real. De hecho, esto nosotros lo podemos ver en los logs. Eso es muy bonito porque cada vez que se ejecuta, tiene que tener la función lambda permisos para escribir en CloudWatch logs y ahí podemos ver entonces cuánto se ha tardado. Esos logs, por ejemplo, los podemos tirar a un Elasticsearch Service. Ahí tenemos Kibana y podemos hacer nuestro dashboard ahí bien bonito e interesante, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la parte de cómputo, tenemos 30 millones. Se tardó 0.2 segundos. Entonces, multiplicamos 30 por 20, tenemos 6 millones de segundos que se ejecutó. Por esos 6 millones de segundos, se multiplica 128 megas dividido 1024. 1024 porque 1024 megabytes es 1 giga, ¿verdad? Ahí es donde te digo yo que es como prorrateado. Eso da un número decimal y eso nos da 750.000 gigabytes por segundo. No es 1 gigabyte por segundo, es 1 gigabyte segundo. Ajá, gigabyte segundo. Ajá, gigabyte segundo. Sí, perdón. Ajá. Entonces, eso nos da que tenemos 750.000 gigabytes por segundo menos el free tier, tenemos 350.000 gigabytes por segundo que nos va a cobrar. Eso lo multiplicamos por ese numerote decimal y nos da $5.83. Al final a Amazon le vamos a pagar $5.83. Pero eso fue el cómputo. Digamos, las ejecuciones tuvimos 30 millones menos el millón que nos dan gratis, 29 millones por 0.20 igual $5.80. En total pagamos 11.63 al mes. No sé si alguien va a tener un API que, bueno, sí puede darse, ¿verdad? Pero para empezar, que alguien tenga 30 millones de requests al mes, yo creo que es bastante. O por lo menos para una startup que está empezando, eso está genial, ¿verdad? Esto ya parecía más clase de matemáticas, pero quería que tratáramos de entender y viéramos de que realmente nosotros podemos empezar de la nada. Nosotros podemos empezar e incluso probando, ¿verdad? Las funciones que vamos a ver ahorita que yo creé, realmente no voy a pagar nada. Bueno, veamos un par de casos de usos y luego de esto vamos a ir a una demo, ya para que no se aburra.
Un caso de uso es, tenemos un API REST. Por ejemplo, tenemos un archivo que subimos a S3. El cliente lo ejecuta y lo corre, y eso llama, por ejemplo el S3 sería una página estática, una página que solo está en Angular o en lo que sea, pero es JavaScript puro, corre del lado del cliente y llama a una API. Es una API REST, y eso consume el servicio que se llama API Gateway, que eso lo conecta con Lambda, y por ejemplo Lambda consume DynamoDB. DynamoDB es otro servicio que se los recomiendo, porque el escalamiento ahí es súper sencillo, súper fácil, y quizás vamos a platicar eso en otro mito, pero veamos aquí de que usan una base de datos no SQL. Aquí el ejemplo está Dynamo, pero podría ser cualquier otra cosa. El otro ejemplo, otro caso de uso. Tenemos nuestras fotos grandes que tomamos con una cámara normal, las subimos a S3. Ese evento de subir algo a S3 triggerea la función lambda, y esa lambda puede, por ejemplo, crear los thumbnails o todos los tamaños de las imágenes para cada uno de los dispositivos. Otro caso de uso. Tenemos nuestra aplicación, es una aplicación de juegos o es un evento que tenemos algo de IoT y está enviando eventos a la cantidad de la luz y a la velocidad de la luz, y son un montón de eventos, ¿verdad? Tenemos un servicio que ofrece Amazon que se llama Kinesis. Nosotros podemos decirle a la Lambda que cada uno de los mensajes que viene de Kinesis los procese, haga algo y los guarde en DynamoDB para que nosotros podamos ver luego de un cliente algo que consuma esa DynamoDB, y ya podemos ver una gráfica bonita de todos los datos que fue generando el stream de Kinesis. Otro caso de uso. Otro caso de uso, por ejemplo, es nosotros somos super pilas y creamos una arquitectura de microservicios y desacoplamos la parte de hacer las órdenes, ¿verdad? Entonces las órdenes van a consumir un API que van a poner la metadata de la orden en un DynamoDB. DynamoDB lo podemos configurar para que también tenga un DynamoStream, y eso triggeré también la función lambda. Haga algo, por ejemplo, cree el request de que hay que empaquetar algo, haga el cobro, lo guarde en Redshift, y ya podemos analizar esa data y podemos ver el comportamiento. Podría ser algo más sencillo, como solamente llevar un tracking de cómo se han llevado las compras, ¿verdad? Podría ser una función lambda que se encargue del cobro, o podría ser otra función lambda que se encargue nada más de tener metadata para saber cuál fue el comportamiento. Otra parte, ¿verdad? Lo mismo, Kinesis, lambda, pero en este caso es para algo que tenga IoT. Por ejemplo, vemos ahí el iconito, ¿verdad? Algo IoT, le ponemos que eso consuma el SDK de Amazon y tiene el evento Kinesis. Por último, es lo que les decía, podemos tener nuestra aplicación móvil, eso consuma un API Gateway, y ahí el código lo tenemos en Lambda, y eso podría enviar una notificación SNS. SNS, les cuento que también tiene una integración para poder mandar push notifications a los celulares. Es un poco más complejo configurarlo, pero sí se puede. O pueden tener una subscription del SNS para que envíe correos, para que ejecute un endpoint de otro API que ustedes tengan, o incluso para que llame a otra función lambda, ¿verdad? Y en fin, son algunos de los casos de uso en los que nosotros podemos usar lambda. Si se dan cuenta, entonces, sí tiene una extensa gama de posibilidades para nosotros poder utilizar lambda. Pero basta estar hablando y vamos a ver cómo es que se vería algo en Amazon.
demo así. Este es el primer demo. Ah, pero te toca empezar por hoy. Ah, no, no. Sí, ya, ajá. Tal vez al final quisiera contar un poquito de las peculiaridades del fictivo para jugar. Ok, va. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Voy a entrar a mi consola. Esto no lo van a hacer, ¿verdad? De guardar los passwords ahí, sobre todo si es la root account. Mala práctica. Shame on me. Bueno, vamos aquí a Lambda. Si se dan cuenta, no sé si pueden ver ahí, voy a agrandarlo un poco más. Pueden ver aquí que este es el dashboard y aquí yo tengo unas cuantas funciones Lambda. Podemos ver aquí que todas están hechas en Node.js. El código es realmente chiquito y aquí está cuando lo modifiqué por primera vez. Entonces, por ejemplo, veamos algo bien sencillo. Si ustedes quieren empezar, le dan aquí Create Lambda y tienen unos blueprints bien interesantes con los que les van a ayudar a empezar de una vez a hacer algo. Por ejemplo, veamos, yo aquí quiero buscar algo de S3. Un getObject de S3, por ejemplo, ya no quiero usar Node.js, voy a usar Python en ese ejemplo. Y voy a, por ejemplo, crear, no sé, algo aquí. Usemos esta, por ejemplo, un bucket cualquiera. Y le decimos que cada vez que haya un evento de delete, put es como para agregar un nuevo evento, perdón, modificar un evento, un objeto. Post sería para subir algún objeto y copy sería para copiar un evento a otro lugar del bucket o podemos decirle que cuando se esté ejecutando el multi-partial update que le tire una notificación, una SNS y le diga ya se subió cierta parte, ya va un 10%, por ejemplo, ¿verdad? Pero pongamos post y pongamos, le podemos decir que esto solo ejecute los eventos dentro de la carpeta que se llama demo, por ejemplo. Podríamos decirle aquí que solo ejecute la lambda cuando sean archivos JPG o lo que sea. Yo lo voy a dejar en blanco y aquí le voy a dar Enable Trigger, le voy a dar Next y antes de eso, permítanme. Bueno, aquí puedo también yo tener tags, lo que estaba hablando Víctor hace unos momentos, de que puedo decir esto está funcionando, pues no sé, para dev, o aquí en Advanced Settings es donde vemos entonces la memoria que le asignamos. Si se dan cuenta, podemos ponerle 128, 192, etcétera, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿qué cantidad de memoria? Yo siempre pruebo con 128 porque es como que lo más barato y ya vas a ver cuando lo ejecutemos que realmente hasta consume 40 megas o menos, ¿verdad? Depende de qué tanto es lo que vayas a hacer. El timeout se recuerda que son 5 minutos. De hecho, si yo aquí le doy clic, clic, clic y le pongo 5, ya ni siquiera avanza de eso y me borró el otro, ¿verdad? Pero le vamos a poner que esto se tarde, el timeout se tarde 10 segundos. ¿Por qué? Porque si lo que hace es que mata esto lo que les ayuda es de que si el código está malo, no les vaya a cobrar también, ¿verdad? Y no les vaya a consumir el FreeTire tan rápido. Dead Layer Queue, nosotros podemos decir si algo falló constantemente, porque se recuerdan que tienen los retries, nosotros podemos mandarlo entonces esto a un topic de SNS o lo podemos mandar a una cola y ya nosotros nos encargamos de ver qué vamos a hacer ahí, pero ya está en algún lugar y no perdimos el evento. Esto es muy útil. Pero supongamos que yo no lo necesito. Y esta es la parte de VPC. Por default está no VPC, pero si quisiéramos, están listadas las VPCs y yo aquí le doy default y aquí selecciono yo las subnets en donde quiero que corra y los security groups. Estos security groups son más por si tienen alguna regla de outbound, porque no es que a la lambda ustedes le vayan a llegar y le vayan a ejecutar algo a la lambda, sino que es más qué es lo que puede hacer en outbound, ¿verdad? O
por ejemplo, ustedes podrían tener una regla en la que, no sé, el RDS, el Security Group está configurado para que solamente le lleguen recursos que tengan asignados cierto Security Group. Ahí esto funciona perfecto. Espero no haberlos complicado con eso, ¿verdad? Pero aquí podemos ver el inbound y outbound rules, pero yo lo voy a dejar no VPC. Esto está muy interesante porque tienen también, Amazon sacó un servicio de APM que se llama AWS X-Ray y nos va a permitir tener tracing de qué es lo que se está ejecutando en nuestra función Lambda y podemos ver en qué se esté tardando nuestra función Lambda. No lo voy a activar ahorita. Y aquí podríamos tener una llave de KMS para encriptar. También es tema de otra charla. Le voy a dar Next. Y, bueno, me faltó ponerle el nombre, ¿verdad? Voy a poner demo, una descripción, el runtime, por si quisiéramos cambiarlo. Si se dan cuenta, está Python, por ejemplo, y las versiones. Le voy a dejar, creo que tenía 2.7, ¿verdad? Hasta cambia el template. Le voy a dar aquí, nosotros podemos usar variables de ambiente para los que usan containers y usan Docker. Esto hace mucho sentido. Por favor, no vayan a tener quemado esto, ¿verdad? Porque como lo que estaban hablando Fred hace un momento, no vayan a tener sus keys o aquí el password, porque si está publicado en un repositorio y es público, créanme, hay gente que está buscando llaves en Amazon que estén públicas y empieza a hacer gracias, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, le ponemos y leemos la variable ambiente como cualquier variable ambiente leeríamos en el código. Aquí le ponemos nosotros el handler de la función lambda. Nosotros le ponemos el nombre del archivo. Por default, si nosotros usamos este blueprint, el archivo que nosotros subimos, porque nosotros podemos subirlo, lo subimos en un zip, se podría llamar, por ejemplo, este se va a llamar lambda-function.py. Y dentro de ese archivo, el método, la función que va a ejecutar, se va a llamar lambda handler. Le decimos el rol porque necesita un IAM role para poder ejecutar, no sé, DynamoDB o lo que sea, o por ejemplo S3. En este caso, yo le voy a tener que poner que cree uno porque creo que, bueno, creo que sí tengo un par. Choose an existing role. Bueno, sí tengo. No importa que hace ese rol, pero ustedes aquí pueden delimitar a la lambda qué es lo que va a hacer. Entonces le doy Next. Confirmamos nada más y creamos nuestra función. ¿Sí? Pero se recuerdan, ¿verdad? Que el trigger quedó en este bucket. Entonces nos vamos a este bucket, por ejemplo, y nos vamos a la parte de management. Creo que es aquí o en properties. Y la parte de eventos, vamos a ver que ya lo creó. Le puso un nombre random y le puso el evento post y todo lo que venga en filter, ejecuté una función lambda. ¿Sí? Bueno, entonces vámonos acá. Vamos a crear un folder que se llama demo. Le vamos a dar save. Y, por ejemplo, vamos a crear un archivo que se llama, no sé, hola mundo. Vamos a guardar en el desktop y le ponemos hola, txt. Vamos acá y le vamos a dar upload, add files. Y en la parte de desktop subimos el archivo. Vamos a dar next, 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 todo default. Lo va a subir y bueno, ¿será que va a funcionar? Esperemos que sí. Cualquier demo aquí puede fallar también, ¿verdad? No vemos como que mucho aquí qué pasó, entonces no podemos saber, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a la parte de CloudWatch Logs, esta parte de logs, y vemos que aquí sale, o debería salir, mi función lambda.
Pero creo que esto, ya sé por qué es. El rol que le asigné estaba especificado para algo, para un bucket y para algo muy específico, entonces no lo escribió. Vamos a crear uno. ¿Y cómo debugueaste? Porque me recordé que ese rol lo creé y tenía ese permiso, así. Y ya de tanto que te ha fallado las cosas, pues te acostumbrado, ¿no? Bueno, vamos a crear un rol y el Trusted Relationship va a ser lambda y vamos a ponerle, hay un permiso que se llama lambda execution role. Creo que es este, la pantalla no me deja verlo. Vamos a poner demo create role y en esta parte demo vamos a ver que el policy es este y puede crear log group, log stream y log put events, ¿sí? Bueno, vamos otra vez a la lambda. En configuración nos vamos a advanced settings. No, ¿dónde es? Aquí, demo, y le vamos a dar save. Y creo que aquí en monitoring ahí está. Entonces si se dan cuenta, aquí está ya ya no aparece tampoco. Entonces ¿dónde estaba? Y ya perdiste el evento, tienes que volver a crear. No lo creo. Bueno, para evitar todos esos problemas, porque es manual todo, por eso hay un framework. Regresemos mejor a la presentación. Bueno, si se dan cuenta, no todo funciona siempre, ¿verdad? Perdón. Pero para eso existe un framework que se llama Serverless Framework, en donde nos encarga de manejarnos toda esta parte. Nosotros vieron que es como un poquito engorroso y los quise llevar ahí porque quería que vieran cómo es que funciona la consola con Lambda, ¿verdad? Pero existe un framework que se encarga de manejarnos todo eso. Y ahí vamos a ver que con unos simples clics funciona. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. Creo que está proyectando. Bueno. Sí. Bueno, si ustedes entran a serverless.com, va a ser este el primer video que van a ver. Y van a ver que es tan sencillo como instalar npm install serverless, porque el CLI está hecho en Node.js. Le ponen "-g" para que sea global. Serverless create -template hello world. Serverless deploy. Boom. Ya tienen su función lambda y les va a funcionar. Van a poder ver los logs, van a poder ver todo lo que está pasando con un par de clics. ¿Qué es entonces este framework? Nos permite desarrollar y publicar funciones lambda. Se puede incluir la infraestructura que necesita para interactuar. Por ejemplo, tiene un template YAML, lenguaje YAML, en que uno le puede configurar ahí los recursos que necesita. Por ejemplo, el bucket de S3. Necesitamos que cree una tabla de DynamoDB. Ahí lo podemos especificar. Tiene un CLI para poder estructurar y automatizar, y esto ya incluye un montón de best practices que recomienda Amazon para crear nuestras funciones y todas las interacciones. Soporta múltiples lenguajes. Esto quiere decir que tiene templates para los que soporte, por ejemplo, Lambda, en este caso, Node.js, Python, C# y Java, ¿verdad? La documentación que hay en serverless está muy buena, y por ejemplo para Amazon hay una infinidad. Todos los eventos, los casos de uso que vimos anteriormente, más de alguno hay un ejemplo ahí con el que ustedes pueden empezar. De hecho yo utilicé uno para hacer la demo que les voy a hacer ahorita. Soporta múltiples lenguajes, bueno, componentes, está compuesto de funciones, que eso se transforma en funciones lambda. Está compuesto de eventos, que hay una parte, ahorita vamos a ver el ejemplo, tal vez cuando lo veamos va a hacer clic todo esto.
y donde tenemos los eventos. Los eventos S3, HTTP, sería por ejemplo API Gateway, etcétera, etcétera. Los recursos que necesita, la infraestructura que necesita. Servicios. El servicio es como el proyecto, es el nombre del proyecto, entonces nos permite manejar múltiples servicios y le podemos poner algún plugin de que haya hecho la comunidad o que nosotros hayamos hecho. Continuamos. Entonces vamos a ver una demostración de cómo hacer un Hello World nada más y cómo podemos empezar con la función lambda. Un Hello World así sencillo. Y lo vamos a ver. Y este sí va a funcionar, se los prometo. Tengo mi chivo, ¿verdad? Porque por esto de las demos y que uno se pone nervioso, pues puede llegar a no funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo vengo en mi máquina y pongo serverless, no sé cómo darle suma a esto, muchacho. Sí. Perdón. Bueno. Veamos aquí. Vamos a agarrar esto y le voy a dar serverless create menos template AWS Node.js. Es como que el template que va a empezar a usar. Y, bueno, primero vámonos a una carpeta que yo sé que ahí es donde yo tengo mis proyectos, por ejemplo. Bueno, está vacío, ¿verdad? Está vacío. Lo corro y yo le doy AWS Hello, Enter, y él empieza a crear. Ya lo creó solito. Entonces veamos aquí. Dir, hay un folder que creo que se llama AWS Hello, porque así se llama el servicio. Le damos dir y vemos que hay un git ignore, un handler y un serverless YAML. No sé cómo dar. También, pero esto no agarró. PowerShell no agarró. Va. Sí, pero le doy alt, si no. No se ve. Vamos a ver. Creo que el font size sí puedo hacer. ¿Se mira más? Se mira mejor, ¿verdad? Bueno, perdón. Bueno, entonces vámonos acá y al desktop. Bueno, lo que hay aquí en Projects, Demo, Hello, y aquí está esto. Entonces veamos, bueno, vean por ejemplo, podemos usar Visual Studio Code. Voy a Open Folder y vámonos acá a Demo, Hello, Select Folder y vemos que aquí está el YAML. Otra vez, ¿verdad? Lo del zoom. Sí, ahí está. Bueno. Este es el YAML que crea. Y si se dan cuenta, aquí está entonces Service, Hello, está el Provider, que es AWS, porque algo que se me olvidó mencionarles es de que esto no solamente funciona para AWS, todo esto de las funciones Lambda, sino que por ejemplo también funciona para
Cloud Functions o para Azure Functions, pero el más maduro y con el que empezó todo esto fue Amazon, ¿verdad? Entonces, es donde van a haber muchos más ejemplos y mucho más maduro todo este framework para poder trabajarlo. Le ponemos el runtime, que es Node.js, y por ejemplo, por default aquí da algunos ejemplos de cómo podríamos usar cada una de las cosas que vimos, pero en este caso es una función que se llama hello, en donde le da el handler. Se recuerdan que eso lo vimos en la consola, ¿verdad? Le dicen el handler y el archivo se llama handler. Vimos que había un handler.js y hay una función que se llama hello que se encarga de ver el código, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, típico, ¿no? El código Node.js, ajá. Las sintaxis que terminaban anteriormente del archivo ya es externo. Sí, ajá. Sí, o sea, realmente no es que sea Terraform en sí, que necesites tener instalado Terraform, sino que es un lenguaje YAML que ellos se apegaron como al formato, pero no es que para que dependas de que si hubo una actualización en Terraform, ellos lo tengan que actualizar, ¿verdad? Esto es serverless, es multinode. Sí, ajá, es multinode. Pero obviamente, por ejemplo, aquí tendrías que decirle el provider, ¿verdad? Ajá. AWS. Ajá, por eso mismo creí que era Terraform. No. Bueno, entonces vemos aquí está el código. Para los que programan en Node.js es código normal, ¿verdad? Esto no ha cambiado nada. Y lo único que va a hacer es imprimir un mensaje, un JSON y todo. Bueno, ya vemos que está creado el código. Entonces, por ejemplo, si tuviera alguna dependencia, vamos a bajar la dependencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que las dependencias las baje para que al momento de empaquetarlo, si tiene alguna dependencia que Amazon por default no soporta, porque Amazon cuando uno sube a Lambda por definición ya soporta pues, paquetes más comunes en Node.js, en Python, incluso en C#, ya por definición tiene algunos paquetes. Siempre lleva un truco. Por ejemplo, aquí tendríamos que ver lo de qué paquetes necesitamos y entonces lo va a bajar y cuando lo subamos lo va a subir todo. Por ejemplo, entonces, le vamos a dar serverless deploy -b. Obviamente, para que esto vaya a funcionar, yo tuve que haber antes configurado mi máquina para que tuviera las credenciales de Amazon, ¿verdad? Un access key y un secret key, pero están en mi máquina, ¿sí? Le doy deploy. Y no funcionó. Ya me recordé. Pequeño detalle. Tengo unas keys que son default. Entonces tengo que ponerla aquí en serverless. Obviamente el config no se los va a abrir porque va a estar las llaves ahí, ¿verdad? Creo que creo que así es la sintaxis. Vamos a ver. Sí. Bueno, así se llama las llaves, ¿verdad? Entonces ahora sí, le doy deploy. Ya está funcionando. Nos quedamos esperando. Y esto lo que va a hacer, para los que sepan, está empezando a crear un stack de CloudFormation. Entonces, cuando yo necesite que ya no me sirve esta función porque ya se terminó, solo le voy a dar serverless remove y él borra el stack de CloudFormation junto con todos los recursos que yo le definí que crear. O sea, yo no me tengo que preocupar de que algo se me fue o al menos de que lo haya puesto en la configuración YAML que retuviera algún recurso cuando el stack de CloudFormation se borró. Pero eso es solamente traducir lo que tenemos en CloudFormation, que también soporta YAML ahora, ¿verdad? A esta definición de la función. Si se dan cuenta, ahí está terminando de crearlo. Esto solamente se va a ejecutar una vez, ¿sí? Vamos a la consola.
Vamos a la parte de CloudFormation. Vamos a ver que aquí está. Es este, ¿verdad? Es este. Hello. Le pone dev porque por definición usa el ambiente dev. Eso está bien cool porque nosotros podemos manejar stages, en las funciones lambda, y esto se pegó de una vez al framework. Y cada vez que nosotros hacemos un deploy, porque lambda, si me olvidé decirles, también funciona con versionamiento. Entonces, por definición, el stack de serverless que creemos ahí ya crea, cada vez que nosotros hacemos un deploy, crea una nueva versión y él se encarga de hacer todo ese running update, ¿verdad? Entonces, veamos aquí. Yo creo que ya terminó. Sí, ya terminó. Veamos entonces este stack. Este stack es bastante sencillo y lo vamos a ver, por ejemplo, en el designer. Así de sencillo es. ¿Sí? Así de sencillo es. Va. Entonces, supongamos que lo queremos probar. Y le vamos a dar este comando. Si se dan cuenta, estaba funcionando. Esto lo ejecutó en la función lambda. Pero vamos entonces. Supongamos que ya no queremos que sea eso, sino que le vamos a decir first y top AWS Temala. Le vamos a dar y le vamos a dar, ya no le voy a dar otra vez deploy, sino que solamente le voy a dar deploy function, el nombre de la función, le voy a dar hello -f, el nombre de la función, y si se dan cuenta ahí se tardó mucho menos, ya no tuvo que crear otra vez el stack. Y si lo vuelvo a invocar, por ejemplo, vamos a ver cómo cambió. First primero AWS, ¿sí? No le contaste, o sea, ¿lo vuelve a generar todo? ¿O Sí, ajá, vuelve a generarte todo. Ajá. Te vuelve a aplicar algún cambio y depende cómo hayas creado la definición del YAML, lo que hace es volverle a caer o actualiza algo, ¿verdad? A mí me ha pasado que el ejemplo que usé no me puse a ver los detalles, pero lo volví a correr y me tronó, pero era porque tenía que borrar algo. Dos preguntas. Uno es si tu código lo tenés versionado, ¿cómo lo jala GitHub o Bitbucket? Eso es otro tema, ¿verdad? Tendrías que utilizar algunos otros servicios, por ejemplo, que te ofrece Amazon, que es Code Build o Code Deploy, por ejemplo, en este caso, si es Node.js, si no tiene que compilar nada, o por ejemplo en tu caso, que si vas a usar Docker Containers, sin instalar Docker Build para que él te cree la imagen, te la publica el Docker Registry, y después con Code Build puedes manejar las fases y ahí le aplicas el Continuous Delivery y Continuous Integration, ¿verdad? Pero puedes meter algo de Docker con Lambda. No. Pero por eso te lo mencionaba, Code Build y Code Deploy, porque en tu caso usas containers. El día que Lambda soporte Docker, ¿qué más va a querer soportar, verdad? ¿Sí? Y otra pregunta, si le querés pegar aquí con un curl, ya tenés ahí... Verán, hay más. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Fíjate que en la función yo vi que le pasabas el mismo evento. O sea, el evento se le pasa a la función. ¿Cuál? En el de Node. ¿Esto? Ah, sí, porque es que lo que yo te recomiendo es que como best practice, que manejes esa parte, todo ese contexto de HTTP desde la función. Porque si no, de otra forma, API Gateway también lo puedes manejar de ese lado, pero se vuelve un poquito engorroso. Pero teniendo yo el evento, puedo emitir otro evento. Sí. O sea, De hecho, si te das cuenta aquí, y eso, ahorita van a ver que cómo esta función yo le agrego un endpoint de HTTP, y lo que me va a regresar es un code 200, aquí lo ves, en el code 200 y el código. O sea, puedo en mis funciones de Node, puedo hacer todo lo que yo quiera con Node. Sí. Función, Sí. listear funciones de función. Sí, todo. Lo único que tienes que preocuparte, por ejemplo, tu código que ya tenés ahorita, solo tenés que asegurarte de que tenga una función o un método que sea el que empiece todo. Y ese método que empiece todo,
lo metes aquí en tu código, eso va a regresar algo, lo regresas, pones la referencia y no tienes que hacer nada más. Y ya te funcionó, ya lo puedes tener en Lambda, ¿verdad? Bueno, voy a recurrir a otro de los ejemplos que tengo acá. Porque, por ejemplo, vemos aquí, este es uno de los eventos. Entonces, va a venir en esta parte, le pongo el evento y le digo que va a ser slash hello, por ejemplo, y que va a ser un get. ¿Sí? Vieron que estoy tocando llame. Entonces voy a, como ya lo toqué otra vez, ya no, si solo mando, si solo hago deploy de la función, solo va a subir el código. Pero si yo le vuelvo a dar deploy, se va a tardar un poco más porque lo que va a empezar a hacer es a crear el API Gateway para que haga, y él va a crear esa interacción él solito. Créanme, me hubiera llevado unos 10 minutos en explicarles cómo integrar esa parte de API Gateway con Lambda y ahí lo hubiéramos dejado mejor, ¿verdad? Y ahí ese código lo subió a S3, ¿no? Sí, ajá. Ajá. O sea que o sea, yo podría hacer algo que ponga el código en S3. Claro. Y ahí, o sea, en lugar de hacer ese que hiciste de solo de hello, Ajá. yo puedo hacer algo que cuando yo hago commit o pongo una versión en GitHub, pone ese código en S3 y ahora va a correr ese, ¿no? Exacto. De hecho, ahorita que lo mencionaste, GitHub le puedes configurar un webhook para que cada vez que haces un evento, vos lo configuras también, triggeré un evento SNS en Amazon y ese SNS ejecute tu función lambda y esa función lambda va a ser deploy, por ejemplo, a S3, entonces S3 ahí lo va a jalar, ¿verdad? Bueno, entonces si se dan cuenta acá, la diferencia volvió a ser lo mismo y en este caso, respondiendo a tu pregunta, lo volvió a hacer y no dio error, porque lo que hizo fue volverlo a crear, ¿verdad? Te borra el stack de antes y te lo vuelve a crear. Y aquí vemos que ya dio un endpoint. Entonces yo veo ese endpoint acá y lo veo en el browser. Se dan cuenta que devuelve un montón de cosas, pero es porque como yo tenía el código. Por ejemplo, voy a decir, mano, ¿por qué estás publicando tanta cosa ahí, verdad? Solo quitarle esto, por ejemplo, y ponerle algo ahí para que se vea más bonito. Y vamos a publicarlo como esta vez. Si solo cambié el código, vamos a darle deploy solo a la función. Súper rápido, ¿verdad? Vamos acá entonces en el browser otra vez. Le doy update. Funcionó. ¿Sí? Entonces, esa parte, ahorita, y justo con eso vamos a ir terminando ya. Y si quieren, pasamos luego a la sección de preguntas. Cloud Guru está regalando unos cursos para que nos certifiquemos. Y cada vez que alguien se vaya a certificar, estamos en el proceso de terminar de crear un app. Yo espero que esta semana lo logre terminar y la otra semana lo lanzamos. En donde ustedes van a poder registrarse ahí y van a ver el código ahorita lo van a ver y eso va, por ejemplo, el backend ya está hecho, entonces suben la foto de su certificado, van a subir todos sus datos solo para que los contacten, ahorita les voy a explicar por qué. Eso va a ejecutar una función de estas, va a ser un post a un API Gateway y lo va a guardar en Dynamo. La idea es de que justo, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que va a ser por diciembre, cada vez cuando empiece el reinvent, va a haber un sorteo de todos los que se registraron, van a dar un certificado de $150 de créditos en Amazon para que de cierta forma ustedes recuperen la inversión en el examen, ¿sí? Entonces es un reto bastante interesante y como estaban hablando al inicio, ¿verdad? Los animo a que nos empecemos a meter más en este mundo
y veamos el tema de la certificación. Yo les puedo ayudar y si quieren podemos hacer, creo que en el grupo de Facebook se inició como que el tema de empezar un grupo de estudio, pero al final no sé cómo paró, pero podemos como que darle seguimiento si ustedes quieren, o incluso aprovechar los mitos para hablar de esas charlas, ¿verdad? Y ayudarnos entre todos. Pero créanme, con el curso les va a dar una buena guía, no es que con eso vean el curso y ya ganaron el examen, ¿verdad? Se necesita mucho hands-on. Entonces, les quiero mostrar para terminar qué fue lo que hice para lo del reto. En la parte del reto tengo una función para crear el perfil y otra para listarlo. Aquí vemos el archivo de definición serverless. Todo esto está en mi repo GitHub, cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede usar de ejemplo. Yo me basé en un ejemplo que he hecho serverless, tiene su documentación. Lo pueden ver acá. Y si se dan cuenta, aquí dice environment, son las variables de ambiente que yo le definí. El SN topic a donde yo quiero, porque cada vez que vaya a registrarse alguien que registre su certificado, a mí me va a llegar un correo. Le podemos tener, le vamos a decir que cree un rol IAM, o sea, aquí va a crear el rol, aquí no vamos a tener que tener un rol existente como vieron que yo lo creé, o les va a generar uno por default, no, aquí ustedes les van a decir qué es lo que haga, un effect, un action, y esto es un JSON policy, tal cual como lo tenemos en IAM, el resource, y aquí hay otro efecto, ¿verdad? Le estamos dando permisos, algo así son las preguntas de examen. Le dicen, está esta policy, ¿qué hace? Entonces esto está haciendo, le está dando permisos para escribir en Dynamo, para hacer el CRUD, ¿verdad? En Dynamo, y le está dando permisos para hacer publish al topic, nada más al que yo le definí en la variable de ambiente. Están las dos funciones, la de crear, está el handler, el evento que yo le puse que es un HTTP, el listado y los recursos. Entonces acá, cuando yo le di deploy, creó la tabla de Dynamo. ¿Sí? Él la creó. Entonces yo aquí tengo mi evento en Postman, mi configuración en Postman, y la lógica está de cierta forma para que, por ejemplo, aquí en el body tengo yo los datos, le doy send, y como ya lo tenía creado, se dan cuenta que se tardó un poquito en ejecutarse. ¿Por qué es? Porque eso se le llama cold start. La lambda ahorita nadie la estaba usando y se tardó porque empezó a crearla. Empezó a crear el contenedor y si ahorita le vuelvo a dar crear, ya no se va a tardar tanto. Pues no fue tanto que minutos, pero en este mundo ya ni siquiera contamos por segundos, sino que por microsegundos y a veces hasta nanosegundos, ¿verdad? Sobre todo si es un API. Entonces, si se dan cuenta, ¿ve? Ya no se tardó tanto. Y por ejemplo, tengo el otro evento que solamente lo que hace es listar y me va a listar todos los eventos que hay en esa área. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, es bastante fácil. Y yo aquí, por ejemplo, tengo el código. No me van a juzgar porque lo hice rapidito y esto se puede mejorar, ¿verdad? Se puede hacer un poco más limpio. Pero aquí lo que hace es unas validaciones. Va a ver si ya existe. Si no existe, entonces lo crea. Y aquí está la estructura JSON que va a crear el DTO, por ejemplo, del documento que va a crear en Dynamo. Esto lo jala de lo que venga del body del evento de HTTP, lo crea, lo guarda, y si lo guardó con éxito, pues me manda un correo. Y pues eso es todo, ¿verdad? Y ya no tenemos que hacer todo eso de que vemos. Me preguntaron, ¿cómo sabías que no te funcionó? Pues me recordé, pero al final de cuentas no funcionó. Y cambio con esto, pues no hay otra, ¿verdad? Ya ellos se preocuparon por hacer el framework y crear todo, y que nosotros con un par de comandos ejecutemos todo. Y pues bueno, eso es todo por la charla.
el siguiente meetup que va a haber en online, este no va a ser local, sino que va a ser, se han dado cuenta que estamos como enviando invitaciones para el meetup de AWS en español, pues va a ser el tercero, va a ser el próximo jueves. La agenda va a ser AWS Marketplace, cómo hacer dinero en AWS. Y el otro ponente va a hablar sobre Lucía, el primer Marketplace Serverless. Los invito a que se inscriban al grupo de AWS español en LinkedIn y para el desafío que les conté hace un ratito de 100 certificaciones en 240 días. Creo que ahorita van como 15, entonces faltarán unas 85 y yo esperaría que hayan unas por lo menos 30 aquí en Guate, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pero para ayudarles con eso, sí, Latinoamérica. Los primeros 100, bueno, esos son del reto, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita el Architect Associate, que es el que más se certifica a la gente, creo que ya va por el número 10.000 algo. O sea, alrededor del mundo ya van como 10.000 personas. Si se dan cuenta, en el mundo sí es muy poquito. Entonces, sí serían bastante privilegiados ustedes si cuentan con este tipo de certificación, ¿verdad? Y para eso hay un curso gratis. Y antes les toman foto, pero realmente entren, porque solo hay 10 espacios y son gratis. Y los primeros 10 que entren y se suscriban ahorita, lo van a poder captar. Espero yo que lo logren cachar, pero hay 10 espacios nada más. Solo entran al link y les va a salir esta imagen y le van a dar redeem code. Y esto pues es gracias a los patrocinadores, ¿verdad? iCloud Guru. El curso es totalmente en español. No está en inglés, es el único por lo menos que todavía está en español. Pero pues esperamos que lo puedan usar, ¿verdad? Y pues eso es todo, muchas gracias. Y entramos a la sección de preguntas. Ya no hay... ¿quiere que regrese? Que regrese, pues. Entramos oficialmente a la sección de preguntas. Yo no sé cuánto tiempo tengamos aquí de parte de Ayalo, pero el tiempo es de ustedes y lo que nos permita Ayalo. Allá atrás hay una pequeña refacción. Creo que hay croissants, hay agua. Ahí pueden agarrar todo esto es gracias al patrocinio de iCloud Guru, así que si le pueden agradecer por internet, por Twitter sobre todo, y pueden poner el hashtag, se los voy a agradecer un montón. Y pues no sé, entramos a la sección de preguntas. Solo antes. ¿Sí? Hasta las 12 pueden estar acá. Si quieren traer chelitas y poner música. Está cerca de la gas. La empresa se llama Yalo, no Ayalo. Perdón, sí. Y bueno, aparte de la plaza de DevOps, tenemos unas plazas también de desarrollo de backend senior. Tenemos una plaza de frontend dev en Ember.js. Y están interesados o conocen a alguien, pueden hablar conmigo o cualquiera de los muchachos que tienen las manos levantadas ahorita. Somos de Yalo. Entonces, otra vez. Entonces ahí estamos a la hora si necesitan o tienen alguna referencia. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El que más ha preguntado. Yo no soy millennial, ¿verdad? Entonces yo aprendo por libros, me puedo recomendar un libro. Fíjate. ¿Cómo? Acaba de salir uno que se llama Serverless De Manning. Ajá, pero ¿qué libro preguntaste? Sí, mira, uno con el que vos vas cuando tenés trabajo. O sea, uno práctico. ¿Puedes recomendar uno? La documentación de Amazon. Sí, realmente es muy buena. Es muy buena. De hecho, si te vas a cada servicio y te vas al PAC, hay preguntas muy como ¿cómo cobran esto, verdad? Entonces, ¿cómo hacen esto? ¿Qué diferencia hay entre este servicio y el otro? Si no, si tenés dudas específicas, realmente los invito a que se unan al grupo en Facebook. Son muy pocos los que preguntan, de verdad, pero sí hay gente dispuesta, sobre todo yo, a ayudarles, ¿verdad? Y guiarles. Pero de libros, por ejemplo, el que te recomiendo, pero es en inglés y que acaban de salir, que yo creo que es el que aquel iba a mencionar, no sé, es sobre una guía que sacaron oficial para estudiar sobre el Solutions Architect. Es una guía en la que te dicen qué tienes que leer, qué documentación tienes que leer, qué es S2,
¿qué es S3? Yo estoy más por Lambda. Bueno, con Lambda, creo que es el que ibas a mencionar, o algo, el de Peter Spassky, ¿verdad? Ese libro digamos, es como para se entiende muy fácil la descripción de cada uno de los servicios, pero es como se colecciona. Para el de certificación. Sí, Y hay una de Lambda a nivel de básicos. sí, es que todavía no preguntan, que yo sepa, todavía no preguntan cosas de Lambda en el examen. Pero hay un libro, si querés lo vamos a poner en el grupo de Facebook. Y porque no lo tengo a la mano, pero hay 2 o 3 libros con los que te ayudan a entender todo esto. Pero usar framework, de verdad es muy fácil. Tal vez para adicionar un poquito a lo que estás diciendo, te pongo el caso, en mi caso particular, que fue lo mismo. Yo igual me quería empapar con libros. En un principio lo que yo hice fue que la documentación de AWS, aparte de estar, digamos, en HTML, te da opción a descargarlo como un PDF. Entonces yo lo descargué PDF, lo metí en mi reader y me encantaba el concepto del libro. Entonces básicamente agarraba esa documentación y gastaba 30, 40 quetzales en un lugar donde imprimen, y yo imprimía mi libro, yo lo encuadernaba y a la fecha ahí los tengo guardados porque me sirvieron un montón. Entonces, si no quieres, digamos, tan concentrada la información, puedes agarrar la documentación de AWS tal cual y volverla a un libro, y a mí me sirvió un montón en lo personal. O incluso hay algunas secciones que las puedes mandar a Kindle. Si tienes un Kindle, es como un libro casi, ahí lo puedes mandar. Si querés seguir aprendiendo más, la conferencia que ellos hacen, todos los videos, todas las pláticas que dan en esa conferencia están en YouTube. Entonces, incluso yo creo que el track del año pasado, no estoy seguro, pero va a haber un track que se llame Serverless, en donde han de hablar de AWS, porque Serverless no es nada más Lambda, ¿verdad? Sino que también está todos los recursos que no manejas, como Dynamo, por ejemplo, que es algo serverless. S3 es serverless. Entonces, serverless no se enfoca nada más en AWS Lambda, pero ahí puedes encontrar, poner reinvent, AWS Lambda, y vas a ver incluso un Getting Started de Lambda. Están en inglés, pues, pero... ¿Cómo haces un backend, por ejemplo, un app con Lambda, desde cero? Claro. Me gustaría ver a mí Ya. En el canal de Slack de AWS hay algunas cosas ahí. Ok. Ya ves, entonces, si lo puedes compartir en el grupo de Facebook, compartirlo, ¿verdad? Pero sí, si querés te vamos a buscar uno con el que te puedas guiar y te lo pongas, pero agregate, si no estás en el grupo de Facebook, agregate. AWS Guatemala y pues ahí está. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Cómo? ¿No usas Facebook? Bueno, Slack. Creo que no sé si te suscribiste a Slack. Mandame un correo ahí por Meetup. Por Meetup sí. Ahí te enteraste, supongo. Si quieres mandarme un correo o escribirme por ahí, y yo te agrego al grupo Slack. Y ahí podemos interactuar. Entonces, muchísimas gracias, mucha. Esto lo vamos a estar haciendo cada 2 meses o conforme ustedes lo pidan. Si lo quieren más seguido, pero prometen venir, lo hacemos más seguido. Y si alguien quiere hablar de algo, se acerca conmigo y lo ponemos ya de una vez para la siguiente charla, ¿verdad? La siguiente charla tengo calculado yo que va a ser a finales de julio o inicios de agosto. Y pues nada más que invitarlos y pues apúntense, ¿verdad? Al siguiente mito. Gracias. Ahí.